Buenas tardes a todos. Un miércoles más con Arquitectura 2 vamos a ver el tema de la unidad 2 que se refiere a todo lo que es mejoras propuestas para obtener un mejor rendimiento del equipo en general. Entonces, a lo largo de la historia hubo muchos casos, propuestas para que un equipo de cómputo mejore su rendimiento. Esto es tratar que el microprocesador esté ocupado, que no tenga tiempos muertos. Hablábamos el otro día de una instancia, una sentencia que se llama no operation, que es para que el sistema, digamos, el microprocesador haga una cuentita interna, pero que no lo va a usar nadie. De esta manera, el micro estaba ocupado, una cierta cantidad de ciclos, y en realidad lo que se está haciendo es esperar que una operación de entrada-salida, que una grabación en memoria, una lectura de un lugar de memoria, o en disco, una grabación en disco, lectura en disco, también que una impresora termine de imprimir o se desatasque, lo que fuere, hace que tengamos que detener ese proceso porque no tengo otra cosa que hacer y hay que esperar a que termine para que poder continuar. Más allá del punto de vista de las prioridades de los procesos, más allá del punto de vista de los recursos que requiere un proceso para poder terminar. Supongamos que en determinado momento hay cierta cantidad de procesos y ninguno puede continuar. Entonces el sistema está detenido, prácticamente detenido, aunque sabemos que el microprocesador hace cuentas en vacío, o sea, cuentas que no son útiles. De esta manera lo que queremos hacer es que, al contrario, el microprocesador esté todo el tiempo haciendo cuentas, haciendo cálculos, haciendo comparaciones booleanas, lógicas, de manera tal que sea útil para mejorar el rendimiento global del equipo. Algunas de las propuestas fueron, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si ya cuando agotamos las capacidades de memoria, ya cuando al clock le dimos cuerda y le hicimos overclocking a lo más que daba antes que se queme justo ahí, lo detenemos ahí para que trabaje en esa velocidad, y así todo queremos más, necesitamos más. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, mejoras desde el software, optimizar recursos, y mejoras del hardware. Algunas propuestas, por ejemplo, fueron, bueno, ¿qué pasa cuando la ALU tiene que ejecutar una cuenta en coma flotante? En coma flotante, en IEEE 754, por ejemplo, no pasa en un ciclo, no termina en un ciclo. Hay cuentas que sí terminan en un ciclo del cálculo. Hay otras que no, que requiere varios ciclos de procesador. Es que aquí que dijeron, bueno, si ponemos una ALU especializada para coma flotante, y sería bueno, porque en caso de que la cuenta sea en coma flotante, se lo damos a esa ALU especializada y tardaría menos ciclos en calcular, porque se sabe hacer eso exactamente. Lo mismo con todos los parámetros que a ustedes se les ocurra. Entonces, lo que existió en algún momento es una ALU escalar, que le decían, entonces había ALU especializada, depende para qué tipo de cálculo. Y después dijeron, ¿qué pasa pero si la cuenta es común, esa parte de la máquina no hace nada? Esa ALU no hace cálculo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos que además de que haga cuentas en coma flotante, esa ALU también pueda hacer una cuenta común. Entonces, o mientras se iba preparando esa cuenta, otras ALUs estuviesen colaborando con otras cosas anticipadamente. Esa anticipación, esa idea de anticipar, genera la idea de la precarga y de utilizar cada segmento que se abandona dentro de la vida de un proceso. A ver, dentro del microprocesador hablamos de que existía no sé si tengo algo por acá, todavía no me quiero meter con esto, pero a ver si tengo algún gráfico. Acá tenemos algo parecido a lo que sería una máquina incipiente. Nos quedamos por acá, acá tengo una ALU, ¿bien? Entonces yo digo, acá habría como ALUs
en distintos momentos de la vida de un proceso. Pero nos quedamos solamente con la idea interna del microprocesador. Un ALU dentro del procesador, tengo registros, tengo un program counter, creo que acá ya no tengo más nada para mostrarles, eso solo. ¿Qué más tengo? Y si le ponemos un next program counter, ¿y para qué me va a servir? Porque dijimos que el program counter, ¿qué hace? Recibe una dirección de memoria que es la que tiene que ir a leer o escribir, ¿correcto? Bueno, entonces esa posición se la transfiere ¿a quién? A una posición de memoria, a un registro interno que se llama MAR, Memory Address Register, ¿ah? Un registro de dirección de memoria. ¿Y qué hace el program counter? Se incrementa para calcular la dirección de la próxima instrucción. Ahora, si yo hago un next program counter, yo es como que estoy apuntando a la siguiente de la siguiente, ¿correcto? ¿Y para qué esto? Y para que el sistema operativo pueda, lo que hablábamos ayer en el sistema operativo, anticipar lecturas. ¿Para qué? Y bueno, para saber qué recursos se le va a pedir, para saber el planificador del sistema operativo, qué procesos puede planificar para los ciclos siguientes. ¿Y todo esto para qué? Bueno, para que mejore el rendimiento, para que la máquina no se planche, para que la máquina funcione óptimamente. Siempre estamos buscando eso. Y el pipeline va a ir por ese lado. Va a ir tratando de usar los espacios que va dejando el proceso. ¿Por qué? Porque dijimos que yo voy a la memoria, con esa dirección que está a la mar, paso por los buses, suponiendo que están libres y los puedo acceder, le digo a la memoria, me devolves el contenido de tal dirección y lo pone en el bus de datos, ese dato llega y lo obtiene un registro que se llama Memory Buffer Register. Ese buffer lo que va a tener es un dato o una instrucción. Si es un dato, lo va a poner en los registros. Y si es una instrucción, lo va a adoptar el decode, el deco. Entonces va a haber que decodificar la instrucción porque en assembly la ALU no sabe operar, necesita binario puro. Entonces al decodificarlo, el deco devuelve binario. Y ahí sí puede tomar la ALU la instrucción a ejecutarse. Y teniendo los datos se puede ejecutar el proceso. De esta manera lo que vamos a obtener es que una vez que ya traje el dato, ya estoy decodificándolo, la mar está desocupada. Y si tengo la dirección en el program counter, yo ya podría darle esa dirección a la mar para que ya intente ir a buscar la dirección que continúa en memoria para leerse. Y de esa manera, cada vez que se va desocupando el decode, bueno, voy a decodificar ahora el proceso que viene después que sigue al que estoy ejecutando en la ALU en este momento. Mientras se está ejecutando, lo que hago es que se decodifique. Y si es un dato, bueno, no, si es un dato no hagas nada, porque los registros están ocupados con el proceso actual. Y así, cada vez que se va desocupando algo, vamos a ir tratando de aprovechar esos huecos en ciclos. Pensémoslo en ciclo de procesador. Entonces yo me anticipo a todo esto y puedo lograr que cuando se llenen todos esos espacios intermedios, al cabo del siguiente ciclo, se esté terminando un proceso. Ahora lo volvemos a charlar, lo volvemos a ver a todo esto, pero lo que se pretende es optimizar la arquitectura convencional. ¿Bien? Entonces tenemos dos cosas para hacer. Mejorar los circuitos con los que se construyen los procesadores y la memoria principal y aumentar velocidades. Velocidad de clock. ¿Esto qué quiere decir? Mejorar desde el hardware. ¿Está? ¿Se entiende esto? Cuando hablo de mejorar circuitos, me refiero a darle una vuelta de tuerca al hardware, mejorar esas cosas. Por otro lado, digo, en componentes, ¿no? En constituciones de, a ver, hay un elemento nuevo que se está empleando en electrónica, a ver cómo lo puedo utilizar acá, a ver qué rendimiento me da, laboratorio, investigaciones, ¿bien? Desde el punto de vista de la organización, ¿qué podemos hacer? Bueno, buscarle la vuelta a lo que tengo, con lo que hay, ¿qué puedo hacer? Entonces, dijeron,
vamos a trabajar con esto que les contaba, que se llama concurrencia. Concurrencia que se puede obtener en dos niveles, internamente a nivel de procesador y a nivel de instrucción también. Vamos a ver de qué se trata. A nivel de procesador, podemos obtener concurrencia disponiendo de múltiples procesadores, ejecutando simultáneamente varias instrucciones. Suelen utilizarse en máquinas de muy altas prestaciones y muy alto precio, que es la unidad que sigue, paralelismo. Por otro lado, a nivel de instrucción, lo que se quiere hacer es mejorar el rendimiento ejecutando varias instrucciones simultáneamente con una única CPU. Esto se denomina segmentación o encadenamiento pipeline, que es la unidad que estamos abordando ahora. ¿A qué se refiere? Bueno, a estos pasos que se van desocupando internos en hardware dentro del planificador del sistema operativo. Esto entonces aparece una mejora en hardware y una mejora a nivel software. Bien. La alimentación o extracción de instrucción desde memoria, que sería el segundo caso, el B, desde el software, se llama fetching. Fetching es, to fetch es como ir a buscar y captar. Buscar y captar. Tiene como dos pasos incluidos en uno solo. Es como que es atómico, pero se puede abrir. Entonces digo, bueno, es fetch, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber lo que tengo que ir a buscar y ir a buscarlo. Bien, son dos pasos. ¿Por qué? Tengo que leer el program counter. Después ir a buscarlo. Recién cargo. Primero me fijo a dónde tengo que ir y después voy y leo. Entonces el fetch en realidad se compone de dos pasos que están vistos acá arriba. Alimentación y destrucción se compone de fetch, se guarda en un buffer, se toma el valor y recién ahí se lleva a la ALU. Si es un valor, si es una instrucción, hay que decodificarla. Entonces esto es otra cuestión. Hay que analizar de qué se trata. Si es un dato o es una instrucción. Hablando de instrucciones, hasta acá, si yo tuviese 3 instrucciones y solo tengo que buscar y captar, podríamos decir que, y ejecutar, buscar y ejecutar, tengo por cada instrucción 2 niveles. Ir a buscar el dato, cargarlo en la ALU y ejecutarlo. Bien, pero cuando esté ejecutando el primero, ¿qué tal si vamos a ir precargando en la instrucción 2 y sub 2? Entonces acá tengo la instrucción 1. Mientras yo primero, ¿qué hago? Cargo la primera instrucción, hago el fetch, búsqueda y precarga. Cuando se está ejecutando ya en el tiempo 2 la instrucción 1, voy precargando la instrucción 2 en el tiempo 2. Entonces, en el tiempo 2 tengo ejecutando en la primera instrucción y precargando la segunda. Y después dijeron, che, qué bueno esto. O sea que al cabo del tiempo 3 terminó el primero, al cabo del tiempo 4 terminó el segundo y en el tiempo 5 terminó el tercero. Esa es la idea que se persiguió. Ir anticipándome a a las posibilidades que me va desocupando el hardware, con lo que hay, sin mejoras, con lo que tengo. Eso se planificó el sistema operativo para que pueda hacer esto. Bien, porque los componentes hardware ya estaban ahí adentro. Y después pensaron, che, y si dividimos más el hardware para que existieran más etapas, sería como que vamos a poder hacer más cosas a la vez. Bien, vamos a mostrarlo acá de vuelta. Acá está más grande. Entonces, instrucción 1, se búsqueda y se carga, se ejecuta. Mientras se ejecuta la instrucción 1, la instrucción 2 viene aquí en el tiempo 2 y ya se está precargando. Cuando terminó el 2, el 1 en el tiempo 3, el 2 se está ejecutando y se está precargando la instrucción 3. Al tiempo 4, la instrucción 2 ya terminó y se está ejecutando la 3. Esa es la idea general para mejora de rendimiento. Es más compleja, por eso vamos a seguir avanzando un poco en estas ideas. Algunos conceptos básicos. Alimentación o extracción de la instrucción desde memoria. Se llama fetching. ¿Bien? Aparece la idea en 1959 dentro de la empresa IBM. Lo crea el señor Stritch. Aprovecha a captar la siguiente instrucción de memoria principal mientras se están ejecutando procesos en la ALU y guardando en buffer lo captado. Entonces, requiero un buffer. ¿Para qué? Y bueno, para dejar lo que busqué.
¿Dónde lo voy a poner? Y después en ese buffer que lo pueda tomar o enviar el sistema operativo hacia la ALU a ejecutar en el tiempo siguiente, en el ciclo siguiente de clock. Cuando hablo de tiempo, hablo de ciclo de procesador. En vez de esperar a que finalice la ejecución, porque antes, ¿qué pasaba? Había que esperar a que termine todo un proceso para poner otro. Antes de lo que es la multitarea, había lo que se llama monotarea. La monotarea, ¿qué hacía? En memoria principal solo podía haber un proceso por vez, porque la memoria era solo una, no estaba fragmentada. No había la posibilidad de definir fragmentos de memoria para poder poner distintas cosas. Cuando ya a nivel hardware se la pudo manipular o administrar con esta posibilidad de dividirlas en sectores, en marcos de página, lo que se logró es poner en memoria principal, cargar varias cosas a la vez. Eso permitió la multitarea. ¿Bien? Y lo que es la multitarea pasa a ser esto pasa a ser una mejora de la multitarea, el pipeline. ¿Bien? El tema de esta unidad se llama pipeline. Entonces, una vez que se está en memoria principal, mientras se está ejecutando el proceso 1, ya estoy buscando en memoria principal el proceso 2, la instrucción 2, y lo pongo en un buffer, en vez de esperar a que finalice la instrucción 1. En este equipo, cuando la ALU finaliza la instrucción, debe borrar el buffer de precarga. ¿Bien? Si es eléctrico, ¿cómo se borra un buffer? Bien, se le hace un corto. Se le hace un corto a todas sus patitas y queda en cero. Esto se llamó prefetching, precarga. ¿Bien? Puede verse como un pipeline de 2 etapas. Esta mejora permitió una mejora en su rendimiento. Y ahí es donde se observa, che, qué bueno, y si lo repetimos esto aún más. Y lo que vamos a ver luego es cómo se le agregan más etapas, más anticipaciones a las instrucciones. Lo que tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, son 5 etapas. Fetch, decode, execute, memory y write. Esto es lo que se logró hacer con un equipo que se llamó MIPS 64. Hay otros, en la realidad, hoy por hoy, no sé, pero tiempo atrás ya había 17 subetapas dentro de la arquitectura de cualquier computador. Entonces el pipeline constaba de 17 subciclos. ¿Está? Por cada sector de hardware que se iba desocupando en la vida de la ejecución de un proceso, se iba precargando y anticipando la decodificación, anticipando la memoria, anticipando cálculos, anticipando todo lo que se podía anticipar dentro físicamente en hardware. Al cabo de esas 17 etapas, se iba terminando un proceso en el ciclo siguiente. Eso es un pipeline de estado ideal. ¿Por qué de estado ideal? Porque en realidad el usuario es molesto, interrumpe todo el tiempo. Pero vamos a quedarnos con que este pipeline de estado ideal, ¿dónde? En cada etapa se dispone de un recurso hardware para poder anticipar y solapar. ¿Bien? Todas las etapas duran un ciclo de reloj. La duración del ciclo de reloj depende de la etapa más lenta. Porque, claro, en la realidad, si tengo un ciclo, por ejemplo, de ejecución, como dijimos en coma flotante, que no se termina en un solo ciclo, requiere 10, por ejemplo, 10 ciclos de procesador, lo que voy a tener es un pipeline de 10 etapas. ¿Por qué? En el tiempo de ejecución va a llegar ejecución, ciclo siguiente, ejecución, 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 10 hasta terminar y salir. Después recién seguiría el siguiente, proceso normal. Ahora, ¿qué pasa cuando aparecen estas 10 ejecuciones en 10 ciclos consecutivos? ¿Qué pasa con las demás etapas? Se estiran, se mantiene lo que venía haciendo. Todas las que vienen más abajo y ya están dentro de un pipeline, se repiten los pasos. Vamos a ver algún ejemplo más adelante. En principio tengo fetch, que es capta, decodifica, decode, ejecuta, execute, accede a memoria principal, mmemory, y escribe registros write. Acá un poquito más grande, por ahí podemos interpretarlo mejor. Este es un esquema de observación, lo que podríamos tomar nota cuando observamos qué estaría haciendo el hardware.
digamos, el sistema operativo con el hardware. Bien. Entonces, en una etapa fetch, primera etapa, ¿qué estaría haciendo? Bueno, estaría alimentando una instrucción, que en realidad se descompone en búsqueda y captación. Búsqueda, ¿por qué? Porque tengo que ir hasta la memoria, decirle memoria, me das el contenido de tal dirección y volver con el dato o la instrucción, para luego decodificar si es una instrucción. Si es un dato, en la etapa de decodificación, se lo estoy dando a la ALU, a los registros, para que lo tengan en cuenta en la instrucción. Bien, la decodificación va a ser cuando la instrucción en assembly, por ejemplo, pase por el decodificación. Luego de esa instrucción, de la instrucción 1, ¿qué va a pasar? Ya estoy precargando la instrucción siguiente, la 2. La 2 ya la estoy cargando cuando se está decodificando en el tiempo 2 la instrucción 1. En el tiempo 3, supuestamente ciclo siguiente, suponiendo que cada instrucción tiene un ciclo, lo que tenemos acá es una operación de opcode, que es una extracción y cálculo de operando, ¿bien? Interno, antes de la ejecución. Esto ya no es MIPS, es otro tipo de arquitectura, pero que es muy parecida. El opcode viene a ser entonces extracción y cálculo de operando. Entonces, ¿qué pasó? Tengo la instrucción en binario, tengo el dato que va a ejecutar, ejecuto en una siguiente etapa. Entonces, ¿qué pasó? Precargué, decodifico. Mientras decodifico 1, precargo 2. Mientras hago el opcode de 1, decodifico 2 y precargo 3. En el ciclo 4 estoy ejecutando 1, estoy en opcode en 2 y estoy decodificando 3. En la etapa 5 está terminando, escribiendo la instrucción 1, ejecutando la 2 y haciendo el opcode de 3. En la etapa 6 ya terminó 1. 2 está escribiendo en memoria, 3 está ejecutando. En la etapa 7, el 2 terminó, el 3 está escribiendo en memoria, porque ya terminó, está calculando y escribiendo, y en el siguiente ya terminamos las 3 instrucciones. Se terminan de ejecutar en cada uno de sus subciclos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque tenemos que tener en cuenta que donde hay una F, no puede haber otra F, porque el módulo es el mismo. El módulo que hace la precarga, la búsqueda de captación, en la etapa F, no puede estar repetida con dos operaciones, dos instrucciones, porque tengo un solo módulo, salvo que el hardware le ponga más de un módulo de precarga. Entonces puedo anticipar, no sé, 10 procesos a la vez. Pero si no puedo repetir los 10 procesos en todos los demás subprocesos, no tiene sentido. Entonces tengo, en este caso, una F, una D, una O, una E y una W. Todas estas son físicas, es hardware. Y solamente puedo tener en un momento dado uno a la vez. Hasta ahora van a ver que es más complejo, pero hasta acá nos quedamos con que es uno por vez. María, no entendí la O. Opcode. Bien, una instrucción, si yo te digo sumá, ¿vos qué podés hacer con sumá? Dame los datos que querés que sume. El opcode se trata de recuperar los datos de los registros. ¿Se acuerdan que los registros del microprocesador son 4, A, B, C, D? Va a permitir, es obtener en opcode, va a permitir traer, llevar a la etapa de instrucción, de ejecución, tanto la instrucción como el dato. Dato con instrucción implica que puedo ejecutar. En algún equipo, más adelante, la etapa de deco, va a hacer estas dos cosas. Pero en algunos ejemplos, en algunos libros, muestran esto de opcode. Entonces lo que yo digo es, bueno, vamos a mostrar el opcode, porque puede que lean, investiguen y se van a encontrar con esto, que es un poco raro, pero es desdoblar el decode, o sea, obtener la instrucción por un lado y los datos por el otro, en un ciclo después. En un ciclo decodifico y en otro ciclo tengo los datos. En el ciclo siguiente ejecuto, en el ciclo siguiente grabo en memoria el resultado y después termino y hago otro proceso. De esta manera lo que vamos a poder hacer es anticipar etapas de procesador. Bien, en un momento dado, cuando un proceso se ejecutaba sin pipeline, era una ejecución en serie. ¿Quién dijo en serie? Hoy me comentaron alguien, dijo en serie, esto es en serie. Esto es en serio, en serie.
La primera instrucción debe ejecutarse completamente antes de que empiece la segunda. Entonces, acá no se podía dividir, el sistema operativo no era capaz de anticipar. Entonces, había que ejecutar proceso a proceso, lo que sería un proceso por lotes, ¿les va? Pero ojo, acá el tiempo 1 no es el tiempo 1 de antes, porque dijimos que esto es un tiempo 1, esto es un tiempo 1, esto es un tiempo 1, o sea que este tiempo 1 sería de 5 ciclos, 1, 2, 3, 4, 5. El tiempo 2, otro 5, el tiempo 3, otro 5. ¿Cuántos ciclos ocupé en 3 procesos? 5 por 3, 15. Y si esto fuese verdad, estaríamos ocupando, vamos a ir al anterior, acá. Acá estaríamos ocupando 1, 2, 3, 4, 5. Acá terminó 1, 6, 7, 8. En 8 terminé los mismos 3. ¿Sí? Que en este cálculo ocupa 15. ¿Se entiende? Si yo cuento los ciclos, uno por cada uno, acá tengo 5, otros 5 y otros 5. Son 15. Y en el caso anterior, en 8 terminé los mismos 3. Al tiempo 8 terminé las 3 mismas instrucciones. Esa es la ventaja de Pipeline. Entonces mejora el tiempo. El rendimiento, claro, cuando mejoras el tiempo, los clocks, mejoras el rendimiento del equipo, porque sigue haciendo los mismos procesos que haría el procesador, la ALU, pero en menos tiempo, en menos ciclos de reloj. Por lo tanto, es la idea de lo que sería una ventaja en rendimiento. Esto es en serie, y esto es el pipeline perfecto, pero para hacer esto, yo tengo que tener por lo menos, dos procesadores independientes. En un procesador, o sea, un dual core, en un core va I1 y en otro core va I2. También haciendo pipeline en cada core. Fer, ¿querés comentar algo acá? No, acá, o sea, lo importante es que entiendan bien el concepto de pipeline. Alguien no entendió, digamos, la diferencia entre la ejecución secuencial, ¿no?, que está mostrando Fabián, y la ejecución, digamos, en pipeline. O sea, ¿se entendió bien, digamos, las diferencias? Si no, digan, armen una pregunta y tratemos de abordarla. Porque, bueno, después la cantidad de etapas o el nombre de las Va a etapas, variar, depende de la arquitectura claro, va y a el sistema variar, operativo. la última lo estudiarán, pero lo importante es entender las diferencias de que, bueno, los procesadores en cierto momento de la historia ejecutaban todo de forma secuencial y a partir de un momento empezaron a utilizar esta nueva tecnología que se llama Pipeline. Hoy en día, obviamente, que todos los Ya procesadores todos, ya Pipeline. tenemos paralelismo hasta en los teléfonos, ¿no? Tenemos quad-core, octa-core, ¿cierto? En un teléfono, así que fíjense cómo avanzó todo, ¿no? Los primeros Intel 8086 o 286 ya traían Pipeline, o sea, hace ya bastante. Bueno, este sería una mejora de un pipeline normal, de estos que vimos con Code, donde la mejora está dada por el software. O sea, acá el que se hace cargo de poder hacer estas divisiones, de fragmentar las tareas, lo realiza el sistema operativo. Bien. Sí, por ahí hubo un buffer, por ahí que se agregó, sí, por ahí hubo que adaptar la arquitectura, pero no fue radical el cambio. Fue una cosita por acá y otra por allá, para darle más posibilidades de que realmente el sistema operativo se pueda apoyar en el hardware para avanzar en el pipeline. Este es un pipeline ideal, ideal. ¿Por qué ideal, profe? Y porque estamos diciendo que cada etapa ocupa un ciclo, y sabemos que hay ejecuciones que llevan más de un ciclo, por lo menos la ejecución. ¿Y qué pasa si son muchos datos a leer? Entonces el code se repetiría varias etapas, y los de abajo se mantienen como están en las etapas siguientes del ciclo, del reloj. Entonces, ahora vamos a ir viendo algunos dibujitos para entender, pero en principio, saber que esto es ideal, que no siempre va a ser así, y que lo mostramos así para que se entienda. Que en la realidad pasan otras cosas.
Algunas características de la segmentación. Es una técnica de mejora de prestaciones a nivel diseño de hardware, en principio, pero en realidad es software. ¿Por qué en hardware? Dice, bueno, porque en realidad se apoyan en el hardware para poder realmente obtener la ventaja. Pero el hardware cambió. En principio, salvo ese buffer que dijimos por ahí, es prácticamente el mismo en cualquier máquina. Pero un sistema operativo capaz de anticipar y administrar los procesos de esta manera en Pipeline es suficiente para obtener esta mejora desde el sistema operativo. Pero ese sistema operativo está utilizando el hardware existente. O sea, básicamente el hardware no cambió, pero la mejora es del sistema operativo sobre el hardware existente. La segmentación es invisible al programador. El programador sigue programando como hasta ahora, como lo hizo siempre. No se daba cuenta que el sistema operativo estaba segmentando internamente el proceso, lo estaba anticipando. O sea, para el programador iba todo bien, como hasta ahora. Sí hay una necesidad de uniformizar las etapas a tiempo de la más lenta. Ese es un problema, porque ¿qué pasa? Si yo no tengo una ALU especializada en coma flotante, pues si me toca justo en este proceso una cuenta en coma flotante, todos los procesos que se están ejecutando en una multitarea, ¿acá qué va a pasar? Bueno, esa más lenta me va a enlentecer todo hasta que termine. Una vez que termine, ya la más lenta va a ser otra, no esta de coma flotante. Y ya es como que se vuelve a acelerar un poquito el rendimiento. Otra más, el diseño de procesadores segmentados tiene gran dependencia del repertorio de instrucciones. Cuantas más instrucciones esté dotada la arquitectura, el procesador, también va a ir de la mano de mejoras en el pipeline. Ejecución del pipeline. Acá es una medida de la velocidad. ¿Cómo se mide el rendimiento, el speed up, que le dicen la aceleración? Bueno, es el tiempo sin segmentación que se utiliza para esas 3, 5, 10, 100 instrucciones o 1000, dividido el tiempo con segmentación. Eso me va a dar exactamente la cantidad de etapas que tiene la arquitectura, que es capaz de el sistema operativo dividir en subetapas, en segmentar ese hardware disponible para poder operar. En condiciones ideales, los ciclos por instrucción, CPI, ciclos por instrucción, es 1. En algunos casos vamos a ver después que se puede bajar. Algunas etapas se satisfacen en medio ciclo de reloj, en medio clock. ¿Por qué? Porque hay una ventaja desde la arquitectura. Y en otras va a requerir más de 1, pero para entender, hasta acá, definimos en condiciones ideales un CPI igual a 1. Ciclos por instrucción 1. Una instrucción se termina en un ciclo de reloj, en un ciclo de clock. Por otro lado, una condición ideal, en cada ciclo de reloj finaliza una instrucción, que es el ejemplo de la cadena de montaje. Otra condición ideal, en ejecución, tantas instrucciones como número de etapas. Entonces yo tengo que poder precargar, anticipar, segmentar todas esas cantidades de etapas. ¿Por qué? Para aprovecharlas. Salvo que, bueno, el CPI no sea igual a 1 o justamente o tengo alguna dependencia, que vamos a ver más adelante, que existen. Cuando decimos, bueno, mi proceso tiene que leer una variable, pero esa variable ya se calculó, pero todavía no se escribió. Entonces puede pasar muchas cosas en las etapas. Acá ya hay que obtener otras mejoras desde el punto de vista del sistema operativo. Desde el punto de vista del pipeline, por ahora nos quedamos con el estado ideal para entender hasta acá. Entonces, un ejemplo de rendimiento. Tengo un ciclo de reloj de 1 nanosegundo, es un ejemplo cualquiera. Tengo instrucciones aritméticas que llevan 4 ciclos cada una. Y tengo instrucciones de salto y memoria que requieren 5 ciclos. En laboratorio se detecta que el 40% de los ciclos se van en instrucciones aritméticas, que el 20% son instrucciones de salto y que el 40% restante son accesos a memoria.
Bien, entonces, en un procesador segmentado de 5 etapas, puedo añadir 0,2 nanosegundos por etapa. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace la cuenta. En un tiempo medio de ejecución no segmentado, tengo 0,4 que es el 40%. Los invito a verificar que hagan 40% y te va a convertir el resultado en calculadora en 0,4. Más el 20%, ¿sí? O sea, el 40% más el 20% de 5 etapas, más el 40% de 4 etapas, que son los accesos a memoria. Eso me daría 4,6 nanosegundos. Y si yo pudiese segmentar la segunda ejecución, obtendría 1 nanosegundo, porque es el supuesto, 1 nanosegundo por cada instrucción, más 0,2 nanosegundos por etapa, que lo tengo que añadir, que es el retardo por etapa. Cada etapa implica un 0,2 de agregado. Eso me daría 1,2 nanosegundos. Bien, por etapa. Si yo hago los 4,6 nanosegundos, que era sin anticipación, dividido 1,2, me da 3,83 veces la mejora. O sea, lo que yo entiendo del gráfico es Sí, que se mide sí. por un lado en un procesador no segmentado, o sea, que no tiene etapas, y se mide por el otro lado dentro de un procesador segmentado con 5 etapas. Eso es lo que se está midiendo. Un ciclo de instrucción, por ejemplo, ¿cómo sé el ciclo por instrucción de una arquitectura? Si yo tengo que, puedo haber cálculos, tengo una máquina prendida durante 10 horas y en esas 10 horas me fijo que tengo 20% instrucciones de lectura de memoria, 10% almacenamiento, lectura, almacenamiento, branch, no sé qué es. ¿Querés buscarlo, Fer, a ver qué es branch? Son saltos, no estoy muy seguro. Branch es rama. Rama, Sería la bifurcaciones puede ser. Bifurcaciones, ¿te va? bifurcación. Puede Bien, ser podría ser, claro. Y instrucciones aritméticas 45. Si todo esto da el 100%, esta cuenta estaría bien. Entonces, en un tiempo determinado yo me fijo, tengo en este porcentaje este tipo de cantidad de ciclos, de tipo de ciclos. Instrucciones 5, almacenamiento 4, bifurcaciones 2 y aritméticas, cálculos aritméticos 4. Entonces, ¿cómo calculo mi CPI? Entonces tengo 5 ciclos por 0,2, que es el 20%, 4 por 0,1, que es el 10%, 2 por 0,25 más 4 por 0,45. Eso me da 3,7. ¿Está bien? En laboratorio es donde se hacen estadísticas sobre ejecuciones de procesos durante un tiempo determinado de una arquitectura. O sea, si yo me muevo a arquitectura, la cuenta me va a dar otra y la forma de hacer la cuenta también va a variar. Lo que voy a obtener son valores representativos para determinar sus mejoras. ¿Bien? Entonces, si yo veo una arquitectura de este tipo, tengo que ver, de compararla sin pipeline y con pipeline para obtener la aceleración, la mejora. En un ejemplo de una persona que se pone a fabricar tartas para vender, ¿está bien? Si cada etapa, entonces, me lleva 10 segundos, acá prepara el envase, ya la tarta está terminada, se guarda en la caja, se cierra la caja, se precinta y se dispone a almacenarla. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Hay 50 segundos que se emplean en envasar una tarta que se va a despachar y se va a entregar. Si fueran pizzas, ya sale el delivery con una pizza. ¿Está bien? Ahora, el pipeline vendría a ser como la replicación de cada etapa de montaje. O sea, individualizar, repetir la mano de obra en cada etapa. ¿Por qué? Porque queremos acelerar los ciclos.
¿Bien? Profe, ¿cómo serían repetir en cada etapa? O sea, el armado Esto, de caja es los 10 esto, esto, segundos. esto, poner a alguien a hacer algo repetidas veces, pero es como, ¿viste lo que propone el Fordismo en la línea de producción cuando arman los autos? Hay Sí, una persona en cada etapa del proceso del sí. armado. Entonces, al final de la línea de producción, cada cierto tiempo, cuando termina el último proceso o subproceso, está saliendo un auto terminado. Entonces, tengo esto de, si yo pongo una persona que tarda 10 segundos, pero me prepara el envase, en otros 10 segundos tengo la tarta dentro de la caja, en otros 10 segundos, pero es otra persona la que la envasa. Otros 10 segundos me cierra el envase, otros 10 segundos, otra persona cierra el envase, y otra persona precinta, y otra persona almacena. Entonces, al cabo de los próximos 10 segundos más, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, al tiempo 50 segundos sale una, al tiempo 60 sale otra, al tiempo 70 sale otra, 80 sale otra, 90 sale otra. A distancia de un subproceso, está terminando un proceso. Esa sería la idea. ¿Bien? Al cabo de un subciclo, del tiempo de un subciclo, está terminándose un proceso completo. 10 una, 10 otra, 10 otra, 10 otra. ¿Me explico? Ese es el ejemplo en lo cotidiano para entenderlo qué pasaría dentro de la arquitectura del microprocesador. Al recreo y seguimos desde acá de MIP 64, que es el eje central de la clase de hoy. Acá presentamos el MIP 64. Lo que vamos a ver ahora es la misma relación, pero con las etapas de algo concreto, que fue un procesador que se llamó MIP 64. MIP 64 tiene una arquitectura particular, que después vamos a ver, y en esa arquitectura tenía 5 etapas muy definidas. Entonces, lo que era el fetch, extracción de la instrucción, también consiste en pasar el dato del program counter a memoria e incrementar la posición que apunta el program counter. Eso es solo fetch. Luego, la decodificación implicaba la lectura de los operandos y la comprobación de saltos, si había que saltar o no saltar. Esto se refiere en cuanto a la lógica del programa, si iba a ser necesario bifurcación o no. Y después vamos a ver qué hace el sistema operativo con todo esto. Tercera etapa de este pipeline, lo que va a hacer es ejecutar. ¿Y qué consiste en ejecutar? Bueno, hay un cálculo de la dirección efectiva, o sea, realmente llega a la dirección, se obtiene la operación aritmética, ¿bien? Y la extensión de signo, que corresponde a la ejecución. Cuando ya está listo el cálculo final, accede a la escritura o volcado del resultado del proceso. ¿Bien? Y por último, la quinta, escribe realmente, escribe esos resultados en el registro. Recuerden que cuando un proceso se saca del procesador, se lleva el contexto. El sistema operativo guarda todo su contexto, porque si tiene que seguir después, más tarde, al reponer todo su contexto, el proceso continúa desde donde quedó, sin ninguna variante. Entonces, en realidad, el usuario no se da cuenta que hubo un cambio de contexto y ahí es donde acontece la magia, la multitarea. Entonces, dentro del pipeline, vamos a agrandar. Bien. Tenemos estas 5 etapas que acontecerían en estado ideal. Dice, note que el pipeline mejora el rendimiento siendo el tiempo de ejecución el mismo que antes. Cada etapa tarda lo mismo, igual que las tartas. 10 segundos, 10 segundos. No tardan menos. Pero lo que mejora es el rendimiento completo. En la realidad, no todas las instrucciones finalizan en una etapa del pipeline. Acá estamos como sacándonos las vendas de los ojos y decir, ah, pero esto es ideal, no es real. Es lo que estamos diciendo. Es un estado ideal. Tener en cuenta el esquema que hacemos del pipeline es solo para poder interpretar el funcionamiento interno. Un esquema más real podría ser el que sigue. Bien.
Acá estamos intentando comprender de dónde a dónde saltamos cuando estamos trabajando en una segmentación en pipeline. Vamos a ver un poquito. Suponemos que estamos hablando del mismo proceso, ¿bien? En este ejemplo, lo que estamos tratando de interpretar es que durante el fetch dijimos que aparece, necesitamos conocer la posición del program counter. El program counter va a pasar el dato a la MAR, de Memory Address Register, y se va a apuntar a la dirección de memoria. Bien, pero todavía no se puede hacer más nada acá, estoy en fetch. En la siguiente secuencia estamos decodificando. Entonces, la decodificación, ¿qué está pasando? Por el decode. Pero cuando nosotros estamos con la instrucción 1 en el decode, lo que es el Next Program Counter está sin hacer nada. ¿Ok? Entonces ponemos a precargar la siguiente dirección, calculamos la siguiente dirección de memoria. Cuando se decodifica la instrucción 1 y estoy calculando la dirección de la instrucción 2, y esta instrucción pasa a ejecutarse en la ALU, ¿está? Tengo la ALU, tengo sus registros independientes, tengo sus flags, tengo todo lo que responde dentro del microprocesador y lo que está más cercano a la ALU. Mientras se está ejecutando la instrucción 1, ya se está decodificando la 2 y se está precargando la 3. ¿Está? Cuando la 1 pasa a acceder a memoria, acceder a la memoria, la 2 se está ejecutando en la ALU, la 3 se está decodificando y la 4 se está calculando su dirección de memoria efectiva. Un ciclo después, en un estado ideal, la instrucción 1 accede a memoria, a registros y escribe en registros. Vuelve a registro y escribe, cambio de registro. Y graba en memoria principal. Luego, vamos a darnos cuenta que acá hay una pequeña trampa, pero bueno, suponemos en un estado ideal que termina la 1 y la 2 ya está accediendo a memoria y la 3 se está ejecutando y la 4 se está decodificando y la 5 se está calculando su dirección efectiva. ¿Por qué digo 5 y después agrego una 6 y una 7? Porque el microprocesador, ¿qué hace mientras está prendido? Cálculos, direcciona, hace cálculos matemáticos y lógicos, aritméticos lógicos, ¿no? Todo el tiempo. Aunque sea en vacío, aunque sea operaciones NOP, son cálculos que se realizan dentro de la ALU y por lo cual ocupa un ciclo del pipeline en la realidad. ¿Y cuándo hacemos eso? Cuando tengo que hacer esperar a alguien, cuando el procesador no tiene nada que hacer. Es tan rápido que en algún momento no tiene nada que hacer. El sistema operativo le da algo para que haga una cuenta que se llama NOP, una instrucción NOP, No Operation. Bien, esa es una idea, ¿no? Otro concepto. Acá vamos a entrar un poquito en realidad. Decimos, la situación ideal de una arquitectura con pipeline es mantener siempre activas todas sus etapas ocupadas. Es decir, que las etapas estén con instrucciones y que nada retrase el avance de las mismas a través del pipeline. Que sea todo ordenadito, un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo. Bueno, pará, porque la realidad es otra. Existen causas que lo impiden. Hay 3, básicamente. Riesgos estructurales, riesgo de dependencia de datos y riesgo de dependencia de control. Esto lo tenemos que conocer, porque esto lo tenemos que poder explicar, por lo tanto, vamos despacito. Motivos estructurales de la ralentización, o sea, del deterioro del rendimiento del pipeline. ¿Qué pasa? Resulta que en algunas situaciones, a un recurso, la memoria, la ALU, debe ser utilizado en más de un ciclo de reloj, por lo tanto, o simultáneamente, por 2 instrucciones. Solamente puede haber un proceso dentro de una etapa, no puede haber más de uno. Después también van a ver que hubo mejoras con respecto a eso, pero bueno, son trampas del hardware. Sucede cuando un recurso entonces, memoria o ALU, debe ser utilizado por varias instrucciones simultáneamente. Entonces, cuando yo hago decodificación o cuando yo estoy haciendo la precarga,
Bien, estoy accediendo al interior del procesador. Es como que está todo muy, muy junto y no se puede individualizar qué es uno y qué es el otro. Entonces acá lo tengo que separar. Cuando uno está decodificando, el otro no lo puedo seguir precargando. Entonces repito la misma etapa. Fíjense que la instrucción fetch del 4, cuando la decodificación del 3 se tiene que mantener por una, dos, por tres etapas, ¿qué hace la precarga del otro? Se mantiene, se repite. Acá se termina de hacer y fíjense que en estos tiempos no se hace nada. Acá que donde yo podría precargar, las 5, no lo puedo hacer, porque las etapas están detenidas en el tiempo. Los ciclos se repite la etapa de la instrucción 3, la instrucción de code. Entonces la 4, que empezaba a precargar, se mantiene precargando hasta que cambie y desocupe el decode, porque es, digamos, al mismo sector de hardware. Entonces no lo puedo emplear dos veces, dos procesos, por dos instrucciones. La instrucción 3 en este ejemplo se demora en el decode. Quiere decir que decodificarla es muy complejo. Ajá. El decode no lo puedo hacer en un solo ciclo. El decode se va a tomar 3 ciclos. Y a quien está demorándose, aparte de a sí mismo, al 3, también está demorando al 4, al 5. Todo el pipeline se corre en el tiempo, en ciclos. Veamos qué pasa. Vamos a analizarlo todo. La instrucción 1 hace la precarga, decodifica, y mientras decodifica hace la precarga del 2. Hace la captura de los operandos mientras decodifica el 2. Y hace la precarga del 3, en el tiempo 3. En el tiempo 4 ejecuta la instrucción 1, captura operandos del 2, decodifica el 3 y empieza la precarga del 4. En el tiempo 5 escribe en la instrucción 1, pero la precarga del 2 continúa. ¿Bien? Ahí Opcode. también es como que se demora en Sí, el... acá se demoró también, pero igual el opcode todavía no lo está usando porque el decode también se estiró en el tiempo. Aparte, este es un ejemplo arbitrario. Podríamos suponer otra cosa. Caso arbitrario que se decidió que la captura de datos hubo que hacer 3 ciclos. Pero supongamos que esto fue así. Sí. Puede ser con el ejemplo de las cajitas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo lo tomo así porque lo entendí bien. Bueno. Que me haya quedado sin cajas la primera persona, pero la segunda y la tercera sigue el curso, pero así se va retrasando 10 segundos porque no hay más cajas, digamos, ¿no? O se quedó sin etiqueta la etapa de etiqueta o se quedó sin cinta la etapa que estaba cerrando la caja. Está perfecto. Así. Está perfecto. Pero cuando vos me lo tengas que explicar, me lo vas a explicar sobre el pipeline, no sobre las tartas. ¿Está? Sí, La tarta es una introducción, ¿está bien? Las cajas o sea, es vos como el ejemplo. vas a tener que hacer un paralelismo para poder ponerte en situación. Sí, obviamente, lo podés hacer perfectamente. Es más, te podés dibujar las tartas ahí en un machete mientras estás haciendo el examen, o tener la foto ahí, mirarla, o la impresión ahí, o una captura de pantalla ahí y explicarlo mientras mirás el ejemplo de las tartas. Está perfecto. Así que conceptualmente, anticipar etapas mejora el rendimiento general del equipo. A eso apunta Pipeline. Hay problemas como motivos estructurales. ¿Qué es esto? Que estructuralmente hay instrucciones que se demoran en alguna de las etapas. Acá hay una etapa que se demora de la instrucción 2 en el tiempo 4, continúa el tiempo 5 y en el tiempo 6. Pero casualmente en la instrucción 3, su decode también se demoró la misma cantidad de etapas, del 4, del 5 y el 6. Por lo tanto, recién va a pasar a opcode cuando este se esté ejecutando, el 2. Y es como que desde acá en más continúa normal. Pero este tuvo que esperar a que se le desocupara el decode. El decode estaba ocupado, por lo tanto de fetch nunca pudo pasar a decode. Recién, cuando cambió de etapa arriba al 3, el decode se desocupó para el 4. Y así sucesivamente pude precargar el 5 y de acá en más continúa como el pipeline ideal.
Dependencia de operandos es el segundo problema que encontramos. Entonces, ¿qué va a querer decir la dependencia de operandos? Un proceso que quiere realizar una instrucción que depende de otra que todavía no termina. Entonces, el proceso 3 solicita R3 cuando aún el proceso 2 todavía no lo guardó en memoria. Entonces, lo que va a leer la instrucción 3 es basura. No es el resultado del cálculo de la instrucción 2. Vamos a intentar entender este pequeño ejemplo. La instrucción 1 va a querer leer y poner en R7 el valor 200. ¿Está bien? R7 es una dirección de memoria, por ejemplo. Es un registro 7, el valor 200. Entonces, en el paso 2 vamos a intentar cargar en R3 el resultado de R1 más R2. ¿Bien? Entonces, se precarga el primero como que acontece normal, ¿no? El segundo se precarga, se decodifica, se toman los datos, opcode, ¿lo ven? Opcode, toma el valor de R1 y R2, ejecuta, la ejecución ¿qué es? Hace la suma, add, y cuando va a memoria, recién acá, en el tiempo 6, accede a memoria para escribir. Pero, fíjense que R3 se está leyendo por la instrucción 3 un momento antes, un ciclo antes. Entonces, este valor todavía no se llegó a grabar cuando la instrucción siguiente ya la quería leer para hacer un producto. ¿De quién? De R3 y R4 y grabarlo en R5. Les voy a explicar algo sencillito para que se entienda estos ejemplos. R5, R3, R7, lo que tengo al ladito de la instrucción, lo que está al ladito de la instrucción es el destino. Lo que está a la derecha de la coma son los datos que vas a trabajar para cargar. En este caso leo un valor inmediato, porque ese valor no lo tengo que leer de ningún lado, ya lo tengo, para almacenarlo en R7, posición de memoria, registro 7. Hacer una suma que va a quedar su resultado en R3 sumando R1 más R2. Multiplicar R3 por R4 y su resultado dejarlo en R5. Esto está basado en la ideología o el manejo de Assembly. Como ustedes no ven Entonces, Assembly, profe, se lo tengo solamente que coloca el comentar. resultado. Perdón, solo coloca el resultado, tendría que ser. No, No el tiene que hacer cálculo, todo. solo Tiene el que hacer resultado, todo. el problema, Va, el problema que estamos planteando de la dependencia es que I3 va a leer R3 cuando todavía no se escribió por I2, por la instrucción claro. 2, por Sí, los sí, tiempos, sí. fíjate. Pero ¿qué hace? Cada instrucción hace lo que tiene que hacer. Este solamente almacena, este hace una suma y este hace un producto. Claro. El resultado de dos... Escucho. Sería como en programación, cuando estamos haciendo el programita, lo estamos codificando, sería poner el Flux, que hace la limpieza de memoria, para que pueda leer No, la nueva instrucción, ¿no? no. Flush, ¿dijiste? Sí. Sí, eso es para puede. limpiar Pero registros. eso es para no guardar basura cuando vas a empezar una operación. Nada Profe, más. puede ser que no puede resolver R5 porque todavía no tiene R3, que es el resultado de la suma. Lo puede leer R3, pero lo que va a tener es basura. No es el valor Claro, que vos lee lo querés del en tu bajo. programa. Claro. No es el real. No Claro, es el lee lo que está en la resultado de la baja. suma. Está bien, va por ahí, digamos, le falta el valor de la operación anterior para poder hacerlo. Exactamente Es como decir, eso. yo ya voy a hacer la multiplicación, R5 voy a hacer la multiplicación, preparo todo, ni bien vos me das el resultado de R3. Bueno, esa sería la solución. Para poder hacer eso, el sistema operativo tiene que poder detectar estas situaciones. Entonces, acá un proceso solicita un dato cuando todavía el proceso anterior no lo guardó en su posición de memoria. Lo que pasa en la realidad para entender esto es que cuando vos sacás un proceso de contexto, te llevas el valor de todos los registros del procesador.
de los buffers, del program counter, de la MAR, del MBR, del decode, los archivos que están en lectura, todo eso que se guarda en la colección de datos de ese proceso, cuando se vuelve a reponer en procesador, se reescribe todo, entonces no queda basura en realidad. Pero como acá estamos interactuando prácticamente con recursos, pasan realmente estas cuestiones de dependencia. Entonces, solución, precarga. Si yo esto lo anticipo, antes de grabar, se soluciona. La otra es demorar el decode, un ciclo, esta multiplicación, hacerla en el tiempo 6, está grabar en memoria en el tiempo 7 y terminar escribiendo en el registro en el tiempo 8. De esa manera se podría solucionar también. Pero vamos a ver qué es lo que se propone desde el autor. Bien, prevención. Esta es una de las soluciones, ¿no? Para este problema. Si el compilador puede reorganizar, entonces retrasa la etapa de ejecución de la instrucción dependiente reordenando las instrucciones. Vamos a intentar entender qué pasa con el orden de las cosas. R2, R1, hay un paso más, ¿no? R3, R5, R5, 3, 4, R5. El 3 Sí, es profe, igual, hay uno más. hay un 4 que... ¿Qué pasa? Claro, ¿cuál es la solución? Andá a leer el que sigue y decirle que espere 3. Andá a leer lo que sigue, que es instrucción 4 y el 3 que espere. De tal manera que ya está, se me retrasó el 3, de manera tal que cuando hace la cuenta, el resultado que necesitaba de R3 ya se escribió. Bien, está acá arriba. ¿Lo pueden ver? Como el 1 es independiente del 2, hace primero el 2 y después el 1. Entonces ya al poner el 1 como segundo, le dio un ciclo de distancia acá. Al precargar a la instrucción 4, que es otra cosa, es poner 300 en R2, nada más, asignar 300 a R2, registro 2, lo que hace es darle otro ciclo más, lo corre a otro ciclo más, lo empuja en el tiempo siguiente. Entonces, cuando se ejecute realmente I3, ¿qué va a pasar? R3 ya lo tiene disponible. ¿Se entendió? Hizo la instrucción 4 porque no depende de ninguna anterior, ¿no? Porque son independientes, porque son independientes. Claro. Porque si a su vez I4 estaría con resultado de esta multiplicación, sería otro problema más. ¿Qué haría? Iría a suspende 4 y va a buscar otra instrucción. Recuerden que acá los procesos tienen estados. Si bien esto se ve en sistemas operativos, yo siempre lo muestro a esto. Los estados pueden estar en ejecución. Cuando una instrucción está en ejecución, se habla de proceso. O mientras está en actividad de ejecución, se convierten en procesos. Después esos procesos se los puede detener, se los puede bloquear. Ahí hablamos de procesos bloqueados, pero todavía está en el ámbito de la ejecución. O sea, no se lo eliminó. O sea que todo el contexto de un proceso está dentro del ámbito de la ejecución. Entonces, cuando está en procesador, se lo puede o bien bloquear o bien ponerlo en preparado. ¿Está bien? Cada estado es una lista de procesos que están ordenadas por varios datos, dependencias, también tiene un grado de prioridad. Entonces el sistema operativo, según esas cuestiones y otras, que ya los chicos de sistemas operativos saben, que son todos los recursos que requiere para poder ejecutarse, si ya está todo disponible, lo puede poner en preparado, si no, queda bloqueado. Bueno, es que aquí que va a tomar de preparado, según la prioridad, al que le corresponden por prioridad. Entra al procesador. Todo el contexto del que está en ejecución sale, o bien pasa a listo, o pasa a bloqueado. Pasa a bloqueado si le falta algo como esto. Acá, a I3, posiblemente, dentro del planificador de procesos, posiblemente se lo haya bloqueado, o no. Si tiene capacidad para retenerlo todo en el ámbito de la ejecución, queda ahí en el ámbito de ejecución. Si no, se saca, se cancela todo el proceso, lo elimina
Ciclos después lo convoca porque ya está el resultado que él lo hacía con este problema de dependencia. Bien, y también resuelve la dependencia, pero sin el costo de tener que quitarlo. Porque todo el tiempo que estuvo en ejecución, algo hizo el proceso, la instrucción I3. Entonces, si yo lo tengo que sacar, es como que pierdo rendimiento. La idea es que se mantenga, no sacarlo. Pero eso dependerá de la estructura del sistema de arquitectura que se dispone, que se está analizando. Si es posible retenerlo, va a intentar retenerlo a toda costa. De último caso, si son pocos los recursos y son muchas las instrucciones que están en el pipeline, lo tendrá que eliminar y después convocar más tarde. Esta sería, digamos, el corrimiento dentro de la prevención, una forma de solventar la dependencia de operandos. ¿Está? Entonces, la segunda manera de mejorar esto es decir, si no puede reorganizar el código, pues, ¿qué hago? Agrego una instrucción de no operación, pérdida de ciclos de reloj del clock de procesador. ¿Y qué es esto? Bueno, no altero el orden del pipeline, simplemente le digo al micro no hagas nada, ahora trabaja. Y el pipeline continúa normal, pero se corrieron los ciclos de tiempo. Fíjense que el problema yo lo tenía acá, que quería ejecutar R3 por R4 cuando todavía no había escrito. Ahora hizo dos NOP, instrucción de no operation, y pasaron 2 ciclos. Por lo tanto, ya se grabó, ahora puedo leer R3 sin problema y hacer el producto. Y continuar el resto de los pipelines normales. Entonces, digamos que, perdón, sí, diga. Todo ¿No? método tiene un costo, digamos, también. ¿Todo tiene? Todo método tiene un costo, digo. Digamos Sí, que ahí... claro. Este está bueno, este sería el mejorcito, porque el 4 lo tenía que ejecutar de todas maneras, antes o después. Como lo detecta que es independiente, lo puede leer. ¿Pero por qué lo puede leer? Porque tiene también recursos para precarga, para lectura en buffer, puede hacer muchas cosas esta arquitectura. Por eso lo puede, digamos, agarrarse de esta solución de prevención. Si no, no fuera posible. Tendría que hacer esto que está acá abajo. No hagas nada, seguí. Ok. Depende digamos, del hardware y del sistema. Siempre dependemos de la arquitectura y del sistema operativo. Porque el sistema operativo no puede hacer lo que no se le dijo, lo que no se le programó para que pueda hacer. Reconocer y actuar. Si no tiene, como usted decía, el buffer, digamos, si no tiene, no puede hacer tampoco. Si no tiene esa posibilidad, no podría aprovechar esto. Ok, la otra solución es detener y solucionar. O sea, detectar y resolucionar. O digamos, salir del inconveniente. Requiere de un hardware adicional. Este se llama interlock. Va en la CPU para detectar dependencias, que sería este caso, y resolverlas, haciendo algo para retrasar la ejecución necesaria o acelerar la entrega del resultado producido. Este interlock se va a utilizar para anticipar el resultado. Vamos a verlo acá. Detectar la dependencia y después detener el pipeline a partir de la instrucción dependiente hasta que desaparece la dependencia. Veamos un poquito en detalle. Hay un load en la instrucción 1 que va a guardar 200 en R7. Hasta acá, este va a acontecer sin problema. Son 5 ciclos y termina. La instrucción 2 va a sumar R1 más R2 y lo va a alojar en R3. Y lo va a escribir en R3 al finalizar, registro 3. Entonces, mientras está decodificando el 1, el 2 se está precargando, mientras se están obteniendo los operandos del tiempo 3 del 1, se está decodificando el 2 y precargando el 3, obteniendo la dirección virtual que tiene que buscar en memoria, real, digamos. Cuando se está ejecutando, en el tiempo 4, se está ejecutando la instrucción 1, la instrucción 2 está haciendo la suma y se está decodificando la 3. En el tiempo 5, el 1 ya grabó en registro, el 2 ya ejecutó la suma y el 3 lo mantuvo en el tiempo. Detuvo el pipeline. Esto se llama detener el pipeline.
continuar con todo lo que tenías hasta el momento del problema. Detecté un problema, mantengo todo, no hago nada, pero sostengo todos los valores y todo el contexto. No hago nada, corro todo para acá igual. D y F, que está en el tiempo 5, es el mismo que está en tiempo 4. El tiempo 6 tiene el mismo D y el mismo F del 3 y del 4. ¿Está? O sea que acá no hice nada. ¿Pero para qué? Porque solucioné esto. Ahora sí puedo multiplicar. Ya puedo leer 3 resultados de la suma anterior de I2. Entonces continúa el pipeline luego de un retraso de 2 ciclos. Es lo mismo que el no operation, o prácticamente lo mismo. ¿Ah? Digamos que solamente retengo los datos en contexto y el microprocesador sigue haciendo lo que estaba haciendo. ¿Bien? Luego que se solventa esto, la instrucción 3 lo que va a hacer es realizar el producto, en ejecutarlo en el tiempo 8, acá accede, acá multiplica y acá graba en el registro 5. Y ya termina en el tiempo 10, la instrucción 3 finalizó. 4, la instrucción 4 tenía que cargar R1 en R2. ¿Tá? R1 aparece como un valor acá, pero R1 no se ve modificado. No es destino de ningún cálculo. Acá solamente se lo va a leer. ¿Tá? Y se lo va a copiar. Lo que está en R1 va a ponerlo en R2. Solo hace eso, es independiente del resto. ¿Se entiende esto que está haciendo acá? Es como un control copy, control V. Lo que está en R1 se pasa a R2. Y R1 mantiene su valor y R2 vale lo mismo que R1. Tengo el mismo valor en los dos registros. Y en la instrucción 5, y va a acontecer normalmente después de esta leve delay. Y la 5 no va a poder leerse o calcular su dirección de memoria. ¿Por qué? Porque el fetch estaba con el 4. Mientras el fetch está ocupado, no se lo puede disponer. El 5 recién en el tiempo 7 puede hacer el fetch y después continuar normalmente, porque no tiene dependencia. Lo que va a hacer el 4 es leer R3 y copiarlo a R4. R3 es el resultado de la suma, pero ya se había hecho mucho antes, y lo que estoy haciendo es copiar el resultado de esta suma, que quedó en R3, lo estoy volcando a R4. R3 y R4, por lo tanto, terminen con el mismo valor en esta línea de ejecución. Bien. Anticipar. Acá está lo que yo les decía. Fíjense. Esta es una solución también que permite no interrumpir el pipeline. Fíjense. La instrucción 1 va a sumar R1 y R2 y guardarla en R3. Pero la instrucción 2 va a multiplicar 3 por el registro 4 y lo va a almacenar en el registro 5. Ahora, fíjense qué pasa. En el tiempo 1 se decodifica, perdón, se calcula la dirección efectiva de la instrucción 1. En el tiempo 2, mientras se decodifica la instrucción 1, se calcula la dirección efectiva de la instrucción 2. Mientras se suma R1 más R2, perdón, mientras se calculan los valores, los operandos, se obtienen los operandos de los registros R1 y R2, se decodifica la instrucción 2. Cuando se ejecuta la suma en el tiempo 4 de la instrucción 1, acá sí se hace R1 más R2, se decodifica, se mantiene el decode del 2. Acá es como que hay que hacer sostener el decodificador. ¿Por qué? Porque el opcode, para mí se podía hacer, bueno, no sé. Vamos a lo que nos interesa, que es la anticipación. Para mí acá se podía hacer el opcode, porque el opcode ya se desocupó acá. O sea, acá está ejecutando, acá podría hacer el opcode. Pero bueno, error del autor o no sé por qué circunstancia no lo hizo acá. El tema es que, ya sé por qué. Porque sí o sí hay que esperar esto. En el tiempo 5 hay que esperar. ¿Dónde tengo el resultado en R3? En el tiempo 5. Así que no me queda otra que estirar el tiempo 4, mantener lo que tengo en el 3 para la instrucción 2. Ya está, por eso es. Pero el opcode estaba listo.
Pero acá obtiene los valores, lee los registros para luego hacer el producto. ¿Por qué? Porque recién acá se grabó y lo puede anticipar. Bueno, acá ya grabó R3, acá lo accede, ejecuta y accede a registro. Bien, como yo estiré el decode de la instrucción 2, también la precarga que estaba haciendo del 3 se mantuvo en el siguiente ciclo. Y recién pudo avanzar a decodificar cuando la decodificación anterior terminó. ¿Sí? Bueno, acá está escribiendo, acá está decodificando, acá obtuvo los valores de los operandos, ejecutó, y acá no se muestra, acá sí no se muestra el acceso a registro. Lo que quiero que entienda es la anticipación. Esperé un ciclo para que se grabe el registro, luego lo obtengo. Se grabó el registro, luego lo obtengo. Acá ejecuto y acá grabo un registro final 5, que decía la multiplicación que se requería. O sea, varía, depende de la situación. Ustedes van a hablar siempre de pipeline para los temas, para el momento del parcial y el integrador, siempre van a pedírsele que expliquen o afirmen alguna respuesta a un multiple choice, pero desde el punto de vista del MIPS 64. Segmentación o pipeline riesgos, lo mismo que vimos, riesgos de control. La dirección de salto no se conoce hasta el momento de la ejecución. ¿Para qué saltamos? To go to, ¿le suena? Basic. Si tal cosa, entonces tal otra, si no tal otra, un if, then, else. Bueno, esas cuestiones. Si hago un if, tengo dos posibles salidas, por sí o por no. Entonces, acá lo que va es tratar de adivinar o de entender qué es lo que tiene que hacer el sistema operativo en las secciones siguientes. Hasta que no se realice la ejecución, no puede anticipar, no puede saber la resolución del if. Entonces, producidos por las instrucciones de salto, las consecuencias dependen del tipo de salto. La implementación y el resultado del salto en el caso de las condicionales. Acá habla de condicionales if. If te puede largar por sí o por no el flujo del código. ¿Bien? Salto incondicional. Cuando entonces acá no se conoce la dirección de la próxima instrucción hasta después de finalizada la decodificación. Se realiza el fetch de la instrucción siguiente y luego se descarta. Si el salto es de incondicional, que siempre se salta, igual vos precargás, pero igual descartás y saltás, porque digamos como acontece en el mismo tiempo, digamos que es más laburo retocar el pipeline que dejar que haga la precarga del siguiente o que después no la uses, porque saltaste, porque te fuiste a otro lado del código. Vas a hacer otra cosa. Al saltar implica alterar el orden de los procesos del pipeline. ¿Está? Cuando tengo un salto condicional puede pasar dos cosas. ¿Sí? Puede ser que se salte o que no se salte. Vamos a ver esto. Salto condicional que no salta. En el pipeline presentado no se verifica en E, había captado bien la siguiente instrucción, por lo tanto puede continuar. En el caso de que salta, en E se verifica la condición I y en W se modifica el program counter, hay que captar de nuevo. Bien, acá hay una bifurcación que se hace con un salto que se llama jump o JMP. Tiempo 1, esta es la instrucción 1, load. Hago el fetch. Cuando se está decodificando la instrucción load, se está precargando el salto a 24. ¿Está bien? Cuando hago la obtención de valores, de parámetros de la instrucción load, que en este caso es R4, estoy decodificando el jump. ¿Bien? Cuando se ejecuta el load, estoy obteniendo los datos del jump, que en este caso, bueno, no sería mucho problema porque ya lo dice, a dónde tiene que saltar.
cuando está escribiendo un registro, el load, se está ejecutando el jump y luego directamente pasa al write. Ven que acá se aparece el write, se confunde. Que sería en el ejemplo anterior cuando accede al registro y graba. El resultado de la ejecución. Ejecuta y graba. Graba en registro. Bien. Veamos un cachito. Acá hay un if. Un if, básicamente es un if. Dice que si R3 compara R3 con R2. ¿Sí? Si se da el caso, me quedo con R2. Entonces, ¿qué pasó? Mientras yo estaba decodificando el jump, yo estaba precargando el OR. Cuando obtengo los parámetros, los valores del jump, estoy decodificando el OR. Cuando ejecuté el jump, estoy obteniendo los valores de R3 y R2 para poder comparar en la siguiente. Cuando acá está en el jump, está escribiendo en memoria, acá se está ejecutando el condicional, el OR. Por lo tanto, luego va a escribir en memoria. Pero ¿qué pasa con JN50? Cuando yo estaba decodificando el OR, acá ya estaba precargando. ¿Bien? ¿Bien? Ahora, cuando yo estaba obteniendo los parámetros del OR, estaba decodificando la instrucción de salto. Cuando ejecutaba el OR, yo ya estaba obteniendo los parámetros del salto, y como estaba escribiendo, yo ya me fui a otro lado. ¿Está? Entonces, no tenía sentido, yo me fui a la línea 50. A la instrucción 50 me fui. Entonces, esta instrucción, ¿está bien? ¿Cuál es? ¿La que sigue en el orden natural la JNZ50? ¿O es la que viene a continuación de la instrucción, es la instrucción 50? Pues debería de ser que no hago nada hasta que sé que dónde tengo que ir. ¿Para qué voy a leer la siguiente instrucción? Porque todo lo que ponga acá como precarga, todo esto lo voy a descartar, porque no sé si salto o no salto. En este caso, sí se salta. Pero precargar lo que sigue no tiene sentido. O sea, tiene sentido y no. Si lo precargaste, lo descartás. Y si no lo precargaste, como es acá, rellené con huecos, no hice nada, no hice nada, no hice nada. Ahora sí, cargo ¿qué? La línea 50. Porque salté a la línea 50 en la lógica de mi programa. Y esta sería la lógica. La predicción del salto se basaría en este flujograma, diagrama de flujo. ¿Se predice saltar? Si se predice saltar, voy por la izquierda. Si se predice saltar, extraigo la instrucción destino del salto. Esto sería lo ideal. Si el sistema operativo va a predecir que se va a saltar, dice, bueno, si yo voy a hacerme cargo de la predicción de saltar, quiero precargar el destino de ese salto. ¿Por qué? Porque si salto ya tengo lectura de eso. Pero dame un buffer donde poner esto para precargar. ¿Se entiende? Entonces, para que un sistema operativo prediga que va a saltar, le tenés que dar un recurso donde prescribir. Y le tenés que dar un next program counter, una cosa así. Un buffer donde poder alojar esas instrucciones y poder ir anticipando. Hay que asignarle una instrucción. Hay que darle recursos para que pueda trabajar. Básicamente, porque esto en el aire no lo puede hacer, necesita escribir en algún lado. Porque esa línea 50, que finalmente saltó, si el sistema, el ejemplo anterior era que no predecía, ¿está bien? Porque fíjese que espera hasta último momento y no hace nada hasta último momento. Acá no está prediciendo nada, ¿está bien? Porque si hubiese una predicción de salto, en algún lugar esto ya se estaba haciendo en el tiempo 5, en el tiempo 6 y en el tiempo 7. Pero todo esto se desperdició. Seguimos con el cursograma, con el diagrama de flujo. Si el sistema operativo no predice, ¿está bien? Extrae la siguiente instrucción en secuencia. Bien.
Si la predicción es acertada, o sea, si predijo que iba a saltar y saltó, ¿está? Ya la precargó, entonces puede seguir ejecutando. Pero si predijo que iba a saltar, precargó y no saltó, ¿qué hace? Aborta, busca la instrucción que seguía en orden e invierte la predicción del buffer. O sea que hay todo un arreglo interno para descartar la precarga. Bueno, resumen entonces. ¿Cuáles son aquellas cosas que atentan contra el pipeline? Riesgos estructurales, conflictos de recursos. Riesgo por dependencia de datos, la solución es adelantamiento. Riesgos de control, saltos e interrupciones. Acá el sistema operativo hay que dotarlo de hardware y de lógica para poder administrar estas situaciones. Las instrucciones son ejecutadas por la CPU como una secuencia de pasos. ¿Sí? La ejecución de instrucciones puede acelerarse sustancialmente utilizando segmentación pipeline. ¿Bien? Segmentación en inglés es pipeline. Literalmente se traduce como tubería, pero se refiere a la segmentación. Segmentación del cauce, en el libro está. Un pipeline se organiza como una secuencia de ciertas etapas. ¿Sí? En un cierto instante puede haber ciertas instrucciones activas en el pipeline. Ejemplo, una línea de montaje, el tema de las tartas. Aumentar el número de etapas aumenta la productividad, hasta cierto punto. Es importante mantener un balance entre etapas, porque si no, ¿vieron qué pasa? Tengo que detener, tengo que poner no, tengo que hacer otras artimañas para dominar el pipeline. En un momento, cuando son muchas, se te van de las manos. Los riesgos, hazards, impiden mantener la máxima tasa. Los riesgos estructurales, que acabamos de ver, se deben a conflictos de la utilización de recursos. También existen riesgos por dependencias de datos, que son inevitables, pero se pueden dar, y los riesgos de control debidos a las instrucciones de salto. Esto se refiere exactamente a la lógica de programación. Las instrucciones de salto pueden deteriorar significativamente la performance del pipeline, por lo que deben aplicarse técnicas que reduzcan estos efectos. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema operativo ante los saltos, si son tan problemáticos? Pero acá vamos a concentrarnos en el pipeline de 5 etapas, un cachito. ¿Sí? Tenemos un fetch, decode, execute, memory y write buffer. ¿Sí? Entonces, cauce de 5 etapas, F, D, E, M y W, únicamente para datos enteros, un ciclo de reloj por etapa, saltos no optimizados. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a predecir o que salta o que no salta, por eso lo tiene que decir antes. O lo tiene que saber de alguna manera el sistema operativo para ver cómo planifica. Una vez vistos los conceptos básicos del pipeline, vamos a concretarlo en una versión simplificada de la arquitectura de NIP64. En un principio vamos a considerar una versión de 5 etapas en la que la unidad aritmético-lógica solamente va a operar con datos enteros. ¿Por qué? Porque el resto de los datos requieren más de un ciclo de reloj. Ya lo dijimos hoy con el tema del IEEE 754 con más flotante, que requiere o bien una unidad especial que en un ciclo me saque la cuenta, o varios ciclos para poder hacer una operación en coma flotante. Por lo cual, tengo que abstraerme y decir, no, vamos a quedarnos con enteros nada más, que sé que lo puedo calcular en un ciclo de reloj. El tiempo de ejecución de cada etapa va a ser de un ciclo. En esta versión básica, solo para un grupo reducido de instrucciones, vamos a disponer de una estructura en la que veremos que las instrucciones de salto generan ciertos retardos. ¿Bien? Y después vamos a ver cómo se mejora esto. Bueno, entonces tenemos las siguientes, en el ejemplo tenemos lo siguiente, tenemos el fetch, el decode, execute, memory y write. Y vamos a detenernos a observar por un segundo qué pasa con el fetch. En esta primera etapa se extrae o alimenta una instrucción de memoria de la dirección indicada en el registro PC, Program Counter, y se almacena en el registro de instrucción, IR. Uy, me había olvidado del IR.
Instruction Register. ¿Está? Bien, pero esto es cuando vuelve de memoria, todavía no lo decodifiqué. O sea, vuelve del bus de datos y lo tengo en el IR. Luego, tengo que ver de decodificarlo. Bien. A continuación, se calcula la dirección de la siguiente instrucción en secuencia, por dirección de memoria. Se le suma un valor para obtener el Next Program Counter. En este caso, en este ejemplo, todas las direcciones de memoria son de 4 bytes. La dirección calculada se guarda en el registro Next Program Counter. La instrucción queda en el registro IR, de donde se irá extrayendo información en las sucesivas etapas. Del IR voy a pasar en la siguiente etapa a decodificar. Entonces, voy a decodificar. ¿Qué tengo que hacer? Se realizan 4 funciones. Dice, decodificación de la instrucción. Lectura, acá donde se mezcla la O con la D. El decode con la ¿cómo era ahora? Bueno, la O. Ahora me va a salir. Bueno, ya me quemo la cabeza esta vez. Opcode. El opcode se une al decode de manera tal que quedan en la misma instrucción, quedan simplificadas. Se hace lo mismo, se hace, pero en un solo ciclo. Se decodifica la instrucción y se accede a los datos. Ya obtengo instrucción y datos en una sola deco, en un solo ciclo. Extensión de signo, que se refiere a campo inmediato, 16 bits, y cálculo de la dirección de salto, NextPC más desplazamiento por 4, y se pone una dirección en una variable de la interna de la ALU. ¿Bien? Luego, hay una condición de control de salto, que se almacena en el registro A. Entonces, la decodificación de la instrucción alimentada se averigua cuál es la operación que se debe realizar. En paralelo, se lee el contenido de los registros indicados como operandos en la instrucción y se guardan en registros temporales A, B. Acá están, A y B. Son los registros que conocemos, A, B, C, D, de uso interno del procesador. Si la instrucción contiene un campo de 16 bits con un valor inmediato, se le hace una extensión de signo a 64 bits y se guarda en el registro INM, un registro específico interno. Si la instrucción es de bifurcación, la ALU hace 2 cosas. Guarda, 2 cosas. Si va a saltar. Primero, añade al Next Program Counter el desplazamiento correspondiente al valor inmediato que se indica en la instrucción de salto. Jump con el número de salto. Esa sería la línea que debería saltar. Bien. Y lleva el resultado a la entrada del multiplexor de la etapa fetch. Entonces actualiza lo que va a decodificar. Luego, a continuación se comprueba si el registro A tiene el valor 0 y el resultado de la comparación se lleva a la entrada de control del multiplexor de la etapa fetch. La salida de este multiplexor proporciona la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Entonces, cargué el Next Program Counter, ya sé por dónde voy a seguir después, pero ahora voy por lo que tengo ahora acá. Ahora, es posible, según la operación a realizar, que algunas de estas acciones no tengan sentido. Vamos a ver por qué. No obstante, si la operación no requiere alguno de los registros leídos, el valor inmediato o la dirección de salto calculada no se utiliza, se descarta. Entonces, si hubo una predicción de salto y dijo, no, por ahí no voy a saltar, mejor precargo, y finalmente salto, lo que leí, lo tiro, no lo voy a usar. Pero si no predije que iba a saltar, o al revés, si predije que iba a saltar, leí anticipado y salto, pues sigo con la ejecución porque ya tengo todo lo que requiere para esa línea de proceso, de instrucción. ¿Qué es eso? La ejecución va a ser la operación que se le pida. La unidad metodológica, donde se realiza una de estas 3 posibles funciones,
dependiendo del tipo de instrucción. O sea, puede que opere con registros, la ALU realiza la operación indicada por el código de función u operación, utilizando valores alojados en el registro de propósito general. El resultado se deja en el registro temporal ALU output, un registro de salida. Instrucción de registro inmediato. Si es así, OPINM a ALU output. Esto lo que hace es, la ALU realiza la operación indicada por el código de función u operación utilizando los valores del registro A y el valor alojado en el registro INM, que contiene el valor inmediato de la instrucción. Ese resultado se deja también en ALU output. Todo va para ahí en realidad, porque es la comunicación con memoria, para llevar a memoria después la salida. O hace una referencia a memoria, A más inmediato A, y salida a ALU output. La ALU suma estos operandos para formar una dirección absoluta de memoria y se deja en ALU output su resultado. Como verán, son 3 tipos de instrucciones dentro de lo que es ejecución. Esas 3 instrucciones distintas pueden estar en la misma etapa, aunque solo se ejecute una de ellas. Claro, acá está diciendo que va a ser solo una de las 3. O hace esto, o hace esto, o hace esto. En todo lado, en cualquiera de ellas, va a terminar dejando la salida en el registro de salida, ALU output. Pero va a ser solo una de ellas. Los desplazamientos a los saltos se indican como múltiplos de 4, pues como todas las instrucciones ocupan 4 bytes, se corre 4 posiciones, multiplicando por 4. Ahora, en la opción M, ¿qué va a hacer? Va a poner en memoria lo que la ALU dejó en el registro ALU output. ¿Bien? Referencia a memoria se llama esto. Dependiendo si se trata de una instrucción de carga o de almacenamiento, se realiza una de estas acciones. Si es una carga, el dato traído de memoria se deja en el registro temporal LMD, si es una lectura. Si es un almacenamiento o escritura, el dato de registro temporal B se escribe en memoria. O sea que en B tuve que haber puesto lo que estaba en ALU output. O lo hace internamente y no te lo dice acá. Hay que verlo, porque si no, si la salida quedó en ALU output, bien. De todas maneras, va a poner en memoria lo que está en ALU output. Y la operación es de store, almacenamiento. Y esto que está acá es un comentario. Perdón, después del numeral es un comentario. Entonces, lo que va a hacer cuando acceda a memoria es leer o escribir. Ya, otra cosa no puede hacer. Cuando va a escribir realmente en memoria, ¿qué es lo que puede hacer? Se escribe un valor en alguno de los registros generales, A, B, C, D, si la instrucción lo requiere. Bien, si el valor viene de una posición de memoria, valor en registro temporal LMD, o se trata del resultado de una operación en la ALU. El registro en el que se deja el resultado de la operación con la ALU depende del tipo de concreto de instrucción ejecutada, tipo R o tipo I. Vamos a ver acá en este ejemplo. Instrucción aritmética tipo R, ALU output, registros RD. Instrucción aritmética tipo I, ALU output, registros RT. Acceso a memoria, un load, lo que está en el LMD lo lleva a registros RT. Entonces, si es un read, lo que va a hacer es una salida de lo que está en la ALU a registro de dirección. Dirección para tipo de instrucción. Va a grabar el resultado en una salida del dato obtenido. Bueno, son los mismos pasos que estaban en este que está acá, los mismos que estaban en color en el PowerPoint. Repite lo mismo que acabamos de decir, la extracción de la instrucción es acceso a memoria más incrementa en 4. ¿Bien? Bueno, después decodifica, accede a operandos y comprueba saltos. Todo eso lo hace en un solo ciclo. En ejecución, ¿qué hace? La operación aritmética y cálculo de la dirección efectiva. ¿A dónde va a tener que llevar eso en memoria? Acceso a memoria, lectura o escritura, y escritura de registros según el resultado en el registro que vaya, según la operación como vimos recién. Resumiendo,
tenemos un esquema general de las etapas del MIPS 64. Y vuelve a repetir lo mismo que ya venimos hablando de que empezamos. Fetch extrae la instrucción de la dirección de memoria indicada en el contador de programa PC, Program Counter. Incrementa en 4 para que apunte la dirección de la siguiente instrucción. La decodificación de instrucción y lectura de registros, opcode más decode, juntas en la D. Se decodifica la instrucción extraída y se lee el contenido de los registros indicados como operando de la instrucción. Si es una instrucción de salto, se calcula. Se calcula la dirección de destino incrementando el PC con el desplazamiento indicado en la instrucción. En cualquier caso, la decodificación se realiza en paralelo con la lectura de registros. Acá es donde se hacen las dos cosas. La decodificación y el opcode que habíamos visto en el otro tipo de TipeLine. La ejecución y cálculo de dirección efectiva, dependiendo del tipo de instrucción, es lo que va a hacer. Como dijimos antes, si la ejecución de una operación en la ALU, unidad aritmético-lógica, es una instrucción aritmético-lógica y desplazamiento. O puede ser un cálculo de dirección efectiva, registro base más desplazamiento. Vamos a hacer una aclaración acá. El microprocesador tiene una dirección virtual, no conoce la dirección efectiva. Por eso acá hay que calcularla. Entonces, hay una dirección virtual más un desplazamiento que dice en qué parte de la memoria física está el dato que tiene que referenciar para leer o para escribir. Cuando acceda a memoria, si la instrucción es de acceso a memoria para lectura o escritura, va a cargar lo que está en registros en la memoria para escribir y va a traer de memoria a registro lo que va a leer. Por último, escritura de registros, si el resultado de la instrucción o lectura de memoria tiene como destino un registro, se escribe en este y termina la fase. ¿Pero qué pasa? ¿Esto lo hace todo el tiempo? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No te enterás de estas cosas. Son internas al procesador. Bueno, acá tenemos un poquito la estructura del MIPS 64 para tener una idea más acabada de cómo funciona y cómo están desparramadas las etapas. Yo acá lo tengo en un Word. Bueno, ven mi cursor igual. El fetch, ¿dónde acontece? Está relacionado el program counter con una sumatoria de desplazamiento de la dirección de memoria donde sigue la instrucción siguiente. ¿Está? Bueno, entonces, cuando va a decodificar, ¿qué va a tener que hacer? Va a tomar lo que trajo de memoria ya, lo va a cargar en los registros. Bien, lo va a tener que decodificar y cargar en sus registros. ¿Para qué? Para poder tener la instrucción ya disponible en binario y obtener los valores de los operandos. Todo eso acontece acá en esta zona. Bien. Acá está el INM, aparece el INM, si es necesario o no. Y acá se está alimentando ya en la salida del decode los MUX, que son variables auxiliares de la ALU, que se van a cargar en la ALU para hacer la ejecución. Luego, el resultado va a ALU output. ¿Por qué ALU output? Porque es el nexo con el acceso a memoria de datos. Se va a leer ALU output para cargar LMD o llevar a memoria la escritura de ese valor de salida. Por último, si además de los registros internos, si además de la memoria hay que escribir en registros, lo hace en la secuencia W. No hay más que eso. Y acá lo mismo, si yo te doy esto, ¿te animás a identificar dónde se produce el fetch, dónde se produce el decode, dónde se produce la ejecución, dónde se produce el acceso a memoria y a registros? Marque con un círculo, no sé, se me ocurre, no lo voy a hacer. Pero como conclusión de lo que acabamos de ver, ¿dónde acontece el fetch? ¿A izquierda o a derecha? A la ¿Acá o acá? izquierda. Claro, porque el Los program míos a la counter, izquierda. porque el program counter es el que tiene la dirección a precargar, del dato de instrucción a precargar. Entonces, cuando se produzca el fetch, voy por acá.
cuando voy a decodificar, ya voy a estar alimentando de la dirección que marcaba el program counter para tener la instrucción y los datos. Estaría por acá. Una vez que ya tengo esto decodificado, acá la decodificación, paso a alimentar la ALU o las ALUs. Acá se está calculando la dirección siguiente. Y acá se está ejecutando y por lo tanto tengo las salidas en memoria y después a registro. Bueno, básicamente es eso. Esto sería los registros A, B, C, D. Los datos de salida que alimentan la ALU, los MUX 1 y MUX 2. Acá están como uno que entra directo y el otro es el MUX intermedio. ¿Qué otra cosa puedo encontrar acá? Esto sería si tengo separadas las instrucciones, creo. Bueno, hay que ver en qué arquitectura está, a ver qué dice acá. El camino de los datos de la figura 513 con todos los multiplexores necesarios y todas las líneas de control identificados. Las líneas de control se muestran en color, pues sí, están en color azul. O son los comentarios. No está comentado. Yo los invito a que lo tomen con calma, aborden estas unidades. Vamos a tomar la clase que viene para liquidar esto. Y después le daremos las novedades de cómo abordaremos el paralelismo. ¿Bien? Bien, profe. Sí, profe. Bueno, a que no decaiga, ustedes pueden, llegaron hasta acá y van a llegar hasta el final. Así que confiamos en que los compañeros también van a dar apoyo, así que lo único que tienen que hacer es pedir ayuda. ¿Está? Tenemos tiempo, el contenido está bastante acotado, había mucho más para ver. Así que bueno, véanlo con calma. Vamos a tratar de sintetizar la unidad siguiente, para que no sea mucho más complejo. Y con toda esta teoría, más lo que vemos de unidad 3, tendríamos que tener 25 o 30 preguntas máximo que estarían en danza para el integrador. O sea, lo más relevante de todo lo que ya abordamos. Pero bueno, para poder llegar a esa situación tenemos que pasar por todo este filtro de chocarnos con el contenido, poder asimilarlo y sacar conclusiones, poder hacer definiciones, poder vincular conceptos que están relacionados a la materia. Así que, por mi parte... Muy bien, profe, muchas gracias. Al que se quiera retirar, se retira, al que quiere preguntar algo, se queda, y me quedo un ratito más hasta liquidar. Que me dejen solo, ya estamos en horario. Fer, muchas gracias por todo. En la semana, mañana, si querés, nos hacemos una reunión. Hablamos, Pasado, cuando vos quieras. Mañana no voy a poder, pasado puede ser, ¿sí? Dale. Muchas gracias, profe, yo me retiro. ¿sí? Dale, gracias, Liz. Profe, Gracias por todo. Yo me Luisito, un retiro. abrazo. Abrazo para Gracias todos. igualmente, profe. Chao, chao. Muy amable a Chao. todos. Chao. Chau. Corto la grabación y seguimos charlando con quien quiera charlar un ratito más.